Doy gracias a Dios porque puedo grabar este próximo tema. A partir del tema que estamos iniciando en este momento, vamos a dedicar algunos cuantos temas para hablar acerca de algo que es muy importante y que Dios lo tuvo en cuenta cuando creó al ser humano. Tan pronto Dios creó al ser humano, le dijo lo que él había preparado para que fuera su alimentación. O sea, que cuando el hombre comenzó a vivir en el mundo que Dios había acabado de crear, ya se encontró que aunque Dios había preparado, había provisto lo necesario para su alimentación. Y así, a través de todo el tiempo de la vida del ser humano en esta tierra, Dios ha señalado qué cosa es de lo que hay en su creación que Él ha provisto para que sea lo que el ser humano debe usar como alimento. Entonces, a partir de este tema, vamos a dedicar algunos temas más para tratar este aspecto que es muy importante porque tiene que ver con la vida del ser humano en la tierra. Antes de comenzar a señalar lo que Dios ha provisto como alimento para el hombre, quiero presentar otro concepto que ya lo hemos presentado en temas anteriores, solo que ahora queremos tener el tema más concreto, más acabado, para que podamos entenderlo bien. Y este concepto es que cuando Dios creó al ser humano, creó a alguien que fuera capaz de estar en comunicación con Dios, que pudiera haber una comunicación entre Dios el creador y el hombre la criatura. Cuando no había pecado, nada interrumpía y esa comunicación era cara a cara. No había pecado, no había separación. Pero así como dice en Isaías 59, versículo 2, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. A partir de que el pecado entró, también estaba dentro de la voluntad de Dios y dentro de todo lo que Dios ha hecho para su relación con el ser humano, que el cuerpo, nuestro cuerpo, fuera el templo del Espíritu Santo. O sea, en nuestro cuerpo habría una capacidad que Dios dio para que pudiera comunicarse con nosotros. Dios comunicarse con el ser humano. Esta comunicación de Dios con el ser humano tiene que ver con la palabra de Dios, porque Dios, como que hay pecado y no podemos verlo, entonces nos habla a través de las escrituras, a través de la Biblia, que fue dada para el ser humano, como ya expliqué en otros temas, a través del tiempo. No voy a hablar de esto porque ya eso está explicado en otros temas. Pero también, solo no es que Dios nos hable a nosotros. Ya también vimos esto, que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de Cristo cuando estuvo en la tierra, a través de la misma naturaleza y el Espíritu Santo que también nos enseña todas las cosas que debemos saber. Por eso está escrita la Biblia. Pero nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Y la oración eh, es la forma en que nosotros decimos, expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestros deseos, nuestras peticiones. Es la forma en que nosotros le hablamos a Dios. Y cuando nosotros hablamos a Dios
y nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, también necesitamos entender, tener sabiduría para saber qué cosa nos está diciendo Dios y tener sabiduría para que nosotros nos comportemos, hablemos, pidamos a Dios de acuerdo con su voluntad, que es la voluntad de Dios, lo mejor para nosotros. Por eso la Biblia dice en la epístola de Santiago que el que le falte sabiduría, que necesitamos sabiduría, que pidamos a Dios, pidamos con fe y Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos, pero que tengamos fe, que confiemos en que Dios lo va a hacer. También en la Biblia se enseña con respecto a esta comunicación que nosotros los seres humanos, por mucho que querramos, tenemos limitantes y que muchas veces no sabemos pedir lo que nosotros necesitamos, que no sabemos qué decir con respecto a nuestra necesidad o con respecto a lo que queremos, o que no sabemos con respecto a Dios hacia nosotros qué exactamente debemos hacer. Por eso la Biblia enseña que el Espíritu Santo clama por nosotros, intercede por nosotros, clama, dice en Romanos 8:26, ese es el texto eh, que la Biblia señala, que pide por nosotros con gemidos indecibles. Así que nuestra comunicación, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros pensamos en Dios o hablamos acerca de Dios, está segura porque aun cuando nosotros no sepamos hacerlo correctamente, el Espíritu Santo pide por nosotros. Entonces la Biblia enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. La Biblia enseña que el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir al que destruye su cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nuestra mente es donde se hace esa comunicación entre Dios y nosotros. De la parte nuestra, de nosotros, cuando oramos, cuando miramos la naturaleza, cuando estudiamos la palabra de Dios, o vemos lo que Cristo hizo en su vida y cómo Él nos enseñó. Así tenemos comunicación con Dios. Pero para que nuestro cuerpo funcione bien, para que nuestra mente esté limpia, es necesario tener hábitos de vida correctos conforme a la voluntad de Dios. Son varios hábitos que Dios ha dado para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, desde el ejercicio hasta la fe. Y uno de esos aspectos importantes es qué cosa nosotros comemos. Por eso dedicamos ahora este tiempo para hablar de las cosas que comemos, porque tan pronto Dios creó al hombre, ya le enseñó qué cosas había dado para que el hombre comiera. Y así en cada momento importante que el ser humano ha vivido en la tierra, Dios siempre ha señalado qué alimentos sus hijos debemos tener. Teniendo esto hasta aquí bien claro, bien señalado, vamos a ver cuando Dios crea al hombre, cómo Dios hizo con respecto a la alimentación del ser humano. Voy a leer Génesis capítulo 1 y versículo 27 en adelante. Dice,
Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio todo esto al hombre, le dio todo el dominio. El hombre fue creado santo porque Dios es santo y no había pecado en la tierra. Entonces dice el versículo 29, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. O sea, en la creación, cuando Dios hizo al ser humano, enseguida le dijo, después de bendecirlo, de darle el control y el dominio de todo el planeta, porque el hombre tenía eh, o- esa obligación que Dios le dio, cuidar lo que Dios había creado y representar a Dios en la tierra. Tan pronto dio eso, le dijo su comida. ¿Qué iba a comer el hombre? Plantas que dan semillas, árboles que dan semillas, o sea, árboles frutales y plantas que dan semillas. Ese era el alimento suficiente para que el hombre pudiera vivir y pudiera estar bien. Habla la Biblia también de un árbol que Dios creó de la ciencia del bien y el mal. Ya de eso hemos hablado, no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de otras cosas. Cuando el hombre fue creado por Dios y no había pecado, este era el alimento que Dios le dio al hombre. Pero el hombre falló. El hombre cayó en la prueba y comió del árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí quiero señalar algo. El hombre peca, y ya hemos hablado esto en otros temas, no voy a ahondar mucho en esto, porque ya lo hemos hablado, pero el hombre peca por la boca. Digo por la boca, es la forma externa, porque todo lo que se hace está maquinado primero en el cerebro, está pensado, está analizado en el cerebro, ya sea uno engañado o haya sido por decisión propia, el cerebro es donde lo hace. Entonces el hombre peca por la boca porque comió de lo que Dios prohibió que se comiera. Y aprovecho esto para decir, aquí en el inicio de esta temática, que nosotros los seres humanos podemos pecar por nuestra boca, porque si nosotros usamos como alimento o comemos cosas que Dios ha dicho que no debemos comer, así como en el principio nuestros padres comieron del fruto prohibido, también lo que Dios dice que no debemos comer, si lo usamos, nosotros estamos también fallando. Y fallamos por el apetito, por la boca, por la comida. Y es bueno recordar aquí en este momento que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y comenzó a hacer su obra redentora, comenzó la obra de acuerdo con el plan de la redención, el medio que Dios había dado para salvar al ser humano. La primera tentación que Jesús tuvo que enfrentar fue también la boca. Hacía 40 días que no comía. Tenía el poder, porque Él es el creador, de convertir las piedras en pan y comer, como el diablo le presenta en la primera tentación. Pero Jesús no falló. Él no cayó en la tentación, no pecó por la boca, no pecó por hacer un milagro para comer.
él se mantuvo fiel y dijo una verdad muy grande que quiero señalarla ahora también al principio. Dijo que el ser humano no se alimentaría solamente de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque los seres humanos comemos lo material para mantener la vida material, pero nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo que alimentar, tenemos que alimentarnos correctamente para tener buena alimentación, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual se alimenta por la palabra de Dios. Y cuando nos alimentamos por la palabra de Dios correctamente, comemos también lo material que es correctamente. Y cuando hay armonía en nuestra vida, en obediencia a la palabra de Dios y con respecto a la alimentación que nosotros usamos, estamos haciendo las cosas bien hechas para que nuestro cuerpo esté en armonía con Dios y nuestro cuerpo pueda ser templo del Espíritu Santo. Con estas palabras introductorias a este tema de la alimentación, vemos cuán importante es. Y si vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, también el alimento material que debemos usar debe estar en armonía con lo que la palabra de Dios enseña y nosotros debemos usar como alimento, o sea, como nuestra comida. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. Lo continuaremos en el próximo. Si crees que este tema puede servir para ayudar a los demás, compártelo y nos vemos al seguir con nuestro estudio.